entonces a dar inicio a esta mesa, que les quiero decir que es una mesa que, digamos, desde la comunidad del doctorado queremos compartir como una forma de bienvenida y como una forma de apertura al diálogo. Cuando nos reunimos, porque nosotros nos venimos reuniendo desde hace un tiempo para pensar las condiciones en las cuales la academia tiene que favorecer el desarrollo de un proyecto doctoral, pensamos llamar a esta mesa Comunidad como Promesa. Y en esta mesa vamos a tener 4 exposiciones. La primera exposición es la de Daniel Russo, que es doctor en salud mental comunitaria. Daniel se doctoró aquí en salud, con su tesis en salud mental comunitaria. Es psicólogo, es especialista en educación, trabaja en el campo de la formación policial y en el de políticas de drogas. Y es docente, investigador de nuestra universidad hace muchos años. Así que, bueno, buenas tardes. Debo confesar que registro una pequeña dosis de envidia al ver cómo está armada esta corte, ¿no? Tiene una polifonía maravillosa. Espero que puedan disfrutarla y hacer que realmente esa pequeña porción de envidia crezca dentro mío, porque no voy a ser parte de eso. Cuando llegué, cuando estaban disponiendo, me acordé de una película tradicional de los años 70, creo que es del año 76, media bizarra, es una película futurista, que se llama, el título original sería La huida de Logan, y acá se tradujo como Fuga en el siglo XXIII. Y es una pequeña comunidad encerrada en un hábitat, rodeada por un enorme desierto, y una de las particularidades de esa comunidad es que sus integrantes, al cumplir los 30 años, se sometían a un proceso denominado regeneración, que no era ni más ni menos que morir. Se entregaban a un rayo fulminante y a los 30 años, caput. Hasta que este buen Logan, impulsado por supuesto por pasiones de las más diversas, decide escapar de la comunidad e internarse en ese desierto, transitarlo, y del otro lado llega a un espacio ruinoso. Ahí va sintiendo que en la cabeza van apareciendo esas imágenes. Anderson era el director, Michael Anderson, una película fantástica. Y cuando llega a un espacio ruinoso se encuentran con un hombre viejo, con un anciano, barba blanca, tupida, el hombre de un andar cansino. Y claro, estos jóvenes que van con Logan y se escapan, habían visto la vida solo hasta los 30 años en su desarrollo. Encontrarse con ese espécimen parecido y distinto los llevó a una conmoción. Iban, le tocaban la barba, la cara, saltaban, se emocionaban. Bueno, yo me siento un poco como ese viejito hoy, porque yo estoy del otro lado de haber defendido la tesis de doctorado en salud mental comunitaria. O sea, ustedes pueden venir y decir, es verdad, alguien que pasa por este doctorado atraviesa una suerte de desierto, en el buen sentido de la palabra. Y del otro lado envejecer. No, y del otro lado está la posibilidad del encuentro con otra forma de habitarse uno mismo. Yo debo reconocer que en el doctorado de salud mental comunitaria que iniciamos con la compañera Corina allá, 2012, en la corte del 2012, mi posición respecto a cuál iba a ser el proceso de investigación fue cambiando, fue alterándose a la par que yo me iba alterando, pero encontré finalmente un espacio en donde pude hacerme cargo de un proceso que vengo sosteniendo hace muchos años y que tiene que ver con dos pasiones que no son fáciles de confesar, que son las drogas y la policía. No sé en qué orden. Y mi pasión por las drogas me remite a mis primeros años de vida. No voy a contar sobre eso, pero mi interés académico por las drogas es desde siempre. Como buen joven criado en el conurbano bonaerense, he visto morir a mis vecinos más grandes en la epidemia de uso de inyectables en la década del 80 y preguntarme qué estaba pasando, y eso de hecho me llevó a estudiar psicología, tratar de entender por qué esos pibes que yo admiraba, los mayores de la esquina, se rompían y caían como moscas,
cuando en realidad para mí eran los superhéroes que podían con las chicas todo aquello que todavía no me animaba a mis 13, 14 años. Y cómo fue creciendo mi interés por la policía, habla de lo que es esta universidad, que creo que es el tema que me interesa compartir. Como alguien habitado y habitante de conurbania, de estas zonas de la periferia de Capital, crecido y desarrollado en sus primeros años de adolescencia a la luz de una policía que mantuvo absolutamente vigente su matriz y su función represiva, hasta bien entrado el periodo democrático, ¿cómo es que se convierte en un objeto de pasión? Y en realidad, como muchísimas cuestiones que han sido recorridos académicos de colegas, de casualidad. Mi formación como psicólogo empieza por el análisis institucional. Yo soy, y me voy a considerar hasta el último día, pase lo que pase, analista institucional. Mi tutor, mentor, padre, madre y Espíritu Santo fue don Gregorio Kaminsky, que falleció el año pasado. Y quienes integramos su cátedra de Psicología Social e Institucional en la Universidad de Buenos Aires, fuimos convocados por él en el año 2004 a desarrollar una práctica en una carrera novedosa, que era la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Y automáticamente cuando nos convocó le dijimos, mira, la única experiencia que tenemos con seguridad y con policía en particular es la de haber sido víctimas directas e indirectas en algunos momentos de nuestra vida y no mucho más. Goyo era doctor en filosofía, filósofo y doctor en filosofía. Y uno de los personajes más interesantes de análisis institucional que han transitado estas pampas. Y justamente nos abrió el campo para decir, bueno, es momento de alambrar el aire, es momento de crear, y es momento de asumir una voz que tiene la universidad y que se traduce en un concepto muy preciso en nuestro quehacer diario acá en la Universidad Nacional de Lanús. Ese video que ustedes vieron es un video que yo debo hacer un esfuerzo y sobreponerme para no lagrimear, porque además de verme identificado, estar hace más de 15 años en la casa, he visto y he peleado cuerpo a cuerpo con la desratización, con el armado de espacios que hoy son fantásticos y que chatarra, pensaban ustedes dos, el lillo, du lillo universitario. Entonces, esa construcción de la chatarra a la universidad es un proceso que ha llevado fuerza física, no solo sigue trabajándose en términos simbólicos, sino que ha obligado a poner el cuerpo a todos los que fuimos parte y somos parte. Y para hablar de la Universidad de Lanús, automáticamente mi pregunta fue, bueno, ¿y qué es estar en la universidad? Y en Occidente tenemos antecedentes en Irán y en Irak, fundamentalmente en Bagdad, en Madras, allá en el año 954, pero en Occidente, el punto de partida de la creación de esto que llamamos universidad nos remite al siglo XI, el siglo XII. De hecho, es significativo la discusión sobre cómo se crea y qué es, en sus inicios, una universidad, es, como no puede ser de otra manera, materia de una discusión enorme. Lo cierto es que las versiones canónicas, las posturas más razonables, según mi humilde parecer, respecto de la historicidad de la universidad, hablan que en ese periodo de la Edad Media, siglo VIII, IX, X y posteriores, así como había una transmisión de oficios y saberes de manera directa, algo vinculado a los campos del derecho, a los campos de la teología, se mantenía con la misma estructura. Maestros y sus discípulos en una transmisión que hoy encontraríamos todavía viva en los talleres mecánicos de nuestros barrios, en la instrumentación cotidiana del pensar, del hacer, del discutir. Y que esos discípulos, por lo general, se movilizaban al lugar en donde radicaban los maestros. La enorme eficacia del dispositivo de acumulación de riquezas de Italia en aquellos años hicieron de Bolonia, Salerno, Venecia centros donde la riqueza explotaba y por tanto atraía a pensadores, artistas y por ende secundariamente a los interesados en transitar esos caminos.
Pero había una dificultad, así como nosotros hoy seguimos preguntándonos qué es la seguridad ciudadana, cómo proteger derechos, cómo garantizar esos derechos, en aquel momento la discusión no era demasiado distinta. Para el año 1088, todos los jóvenes que venían desde distintas regiones a buscar a esos maestres se encontraban en situaciones de mucha desprotección institucional, víctimas de asaltos, secuestros extorsivos, digamos, nada nuevo bajo el sol por estas pampas, ¿no? Situaciones en donde la posición de estudiante era una posición de mucha vulnerabilidad. Y hay un personaje en la historia que es emperador del Sacro Imperio Romano, que en el año 1154 dice: la pegué. Yo necesito discutir contra la Iglesia romana la validez del derecho canónico respecto de para dirimir la capacidad o la validez que tiene para dirimir las dificultades o las disputas territoriales y políticas. Cada vez que en el papado se dirime alguna situación política, la balanza se inclina para actores más próximos a su grey que aquellos que pertenecían al Sacro Imperio Romano. Y así Federico I dice: muchachos, yo les voy a dar cobertura. Yo voy a ayudar y voy a garantizar a través de normas del Estado en que ustedes van a ser protegidos. Y ustedes me van a ayudar a construir y a convocar un modo de producción de saber que nos permita situarnos a la par del poder vaticano. Y así es como el derecho, tal como hoy lo podemos registrar, comienza a hacer sus primeros caminitos en Occidente, a institucionalizarse. Año 1154. Estamos en una institución, más allá de esta en particular, transitamos, y si ustedes están acá es porque algo de ese cordón umbilical con la universidad todavía está vivo, esas células siguen nutriéndonos, siguen convocándonos. Algo de esa posición de construir un espacio en donde el conocimiento se convierte en una herramienta, en un instrumento de disputa de poder, está en el fundamento de nuestra universidad. Es la institución más inteligente que se ha creado en esos años. De hecho, se diseminó desde el año 1154. Bolonia la primera, Salerno, Nápoles, París, Cambridge, Oxford, Salamanca. Automáticamente se percibe el potencial político de este modo de organización. Y una de las características, porque de hecho la disputa con el poder eclesiástico está en sus bases, pero la presencia de la estructura de la Iglesia está en sus fundamentos. No fue un divorcio, si bien colaboró la universidad con el proceso de divorcio entre el poder público y el eclesiástico, hasta muy entrado en nuestros tiempos, y aún hoy hablamos de instituciones académicas confesionales, hay un elemento en donde la universidad comienza a constituirse como una suerte de torre de marfil. La producción de ese conocimiento, la capacidad de generación de un sistema de poder propio, lleva a lo largo de los siglos a un encierro de la universidad en sí misma en muchísimos sentidos. Encierro que por algún lado se puede entender claramente en la obligación que tenemos de la razón crítica. Rompamos en el proceso de secularización cualquier sentido de orden religioso y empecemos a pensar, retomemos esa tradición de la Grecia clásica de pensar las causas naturales, empezar a discutir en términos críticos cómo es que se produce y se construye activamente la realidad, pero en esa función de la razón crítica la universidad termina de alguna manera perdiéndose en las pelusas de su propio ombligo. Y en nuestro país, donde la universidad ha tenido y sigue teniendo un peso específico en términos simbólicos y concretos muy grande, muy significativo, las voces respecto de esa acción egocéntrica de observarse a sí misma y sus propias preocupaciones ha encarnado y se ha expresado desde José Ingenieros, Frondizi, el rector de la UBA, Puigros y otras tantísimas voces en nuestro medio. Y acá en la Universidad de Lanús
nuestra rectora, la doctora Ana Jaramillo, entiendo que ha podido ponerle el cascabel al gato, como decimos. Y es el concepto de razón decidida. La razón crítica, elemento central en nuestra forma de vincularnos con la materialidad, con la existencia, poner en cuestión, discutir, buscar más allá de la comodidad del sentido común y todas las formas que éste adquiere, es incompleta, es una matriz incompleta, en tanto nosotros no tomemos contacto, dimensión con lo que implica la acción política específica de llevar adelante nuestro conocimiento. Y que ese conocimiento tiene que estar en relación a la comunidad que nos sostiene, que nos da sentido, de la cual somos, salimos, volvemos y somos parte integral permanentemente. En el momento en donde volvemos a centrar nuestra mirada en las preocupaciones de orden teórico que no se corresponden con las necesidades de nuestro pueblo, retrocedemos siglos, volvemos a esas torres de marfil. La noción de razón decidida hizo que esta universidad, en el contexto de una provincia estallada a finales del siglo pasado, en primeros años de este, decida tomar para sí elementos de la vida en común que hasta ese momento la academia miraba con desdén y hasta con cierto menosprecio, como por ejemplo la cuestión policial. Y nosotros en esa perspectiva entendemos que el mejor lugar para que un funcionario público, con la responsabilidad que tiene la institución policial, se forme, es en la universidad. Porque es el Estado quien debe ser responsable no solamente de otorgar un arma a un ciudadano y llevarlo a cumplir una función casi imposible, sino que ese mismo Estado debe darle la posibilidad, la condición de posibilidad de una formación que amplíe el concepto de lo que significa la seguridad en el campo social. Así es como llega Gregorio Kaminsky a crear la carrera de seguridad ciudadana en el contexto del encargo de la rectora. Así es como yo caigo en esta bendita universidad que me ha hecho modificar en mi currículum y soy docente investigador de la UNLA y de la UBA, porque el modo de arraigo con esta institución no lo he encontrado en ninguna otra. Y he encontrado en el doctorado el espacio en donde la tensión que me generó históricamente la dimensión de política de drogas, que de hecho tuve hasta la suerte o la desgracia de ser funcionario en la Secretaría de Drogas durante un tiempo, hace algunos años, y tuve la desgracia o la suerte de ser responsable de espacios de formación policial dentro de la universidad, me llevó a la posibilidad de síntesis del campo de la salud mental, a trabajar con la producción de criterios y normativas de las cuales por supuesto me siento en una situación de desventaja absoluta, en un contexto latinoamericano, regional, en un contexto nacional y provincial en particular, de recrudecimiento de la represión directa a nuestra población. Mi pretensión de que las personas intoxicadas por sustancias en la vida pública sean tratadas conforme a la ley de salud mental y algunos procedimientos acorde a ella es un tanto ingenuo, puede parecer, pero tengo un mandato, que es el de la razón decidida. Así que esto somos en la UNLA, esto es ser universitario para nosotros. Gracias. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, ahora le pedimos a Mariano Andrés Poblet Machado, que es licenciado en Trabajo Social de la UBA y es magíster en Derechos Humanos de aquí, de la UNLA. Bueno, hola a todos y todas. Primero quiero agradecer a Alejandra, que inexplicablemente me quiere tanto. No, a ver, yo estoy trabajo en un programa de salud mental en el contexto del ámbito penitenciario, se llama Prisma. Y un poco cuando me invitó a este panel, Alejandra, hice
un desarrollo en mi cabeza de cómo llegué ahí y cómo llego a mi área de investigación. Yo saqué la cuenta que hace 12 años que estoy trabajando, haciendo cosas adentro de la cárcel. Por suerte todavía me dejan salir, que es un dato no menor. Y esto me permitió tener algún desarrollo conceptual sobre la relación entre la cárcel y la salud mental, que no es que lo descubrí yo, mucho menos. Para ello, para poder pensar toda esta temática, parto de una concepción crítica de la cárcel, como una estrategia de reproducción y producción de un determinado orden social, donde se segrega y se incapacita a enormes masas de población que el sistema penal selecciona específicamente, en su mayoría hombres, jóvenes de sectores populares. Partiendo de esta concepción crítica, también se problematiza la función de los trabajadores que están dentro de la cárcel y los distintos saberes que el mismo sistema penitenciario convoca para la tarea de resocializar, cosa que es una falacia precisamente. En función de eso, también hay que reconocer que la cárcel con el manicomio es una institución total, que ya definió Goffman, que es un lugar de residencia y trabajo donde conviven un gran número de población aislado de la sociedad. Eso nos lleva a pensar que cómo la cárcel puede resocializar alejando a la sociedad en la que viven, y cómo desde la cárcel, como haciendo una práctica de trabajo penitenciario, va a volver a su medio social curado del delito. Eso también es para pensar en esta lógica de problematizar la convocatoria a la salud mental para una falacia de curar el delito. Y algo que me parece importante señalar es que la institución carcelaria convive permanentemente con la violencia institucional, que es una violencia que está manifiesta en todas las rutinas, costumbres y prácticas del ámbito carcelario, y todas las personas parecen estar dispuestas a convivir con ello. Desde las fuerzas de seguridad que manejan la cárcel y también todos los funcionarios judiciales, porque es un poco ingenuo pensar que los jueces, fiscales, defensores, etcétera, no saben lo que está pasando ahí adentro. Se lo dicen todo el tiempo, permanentemente. Bueno, y mi inicio de transitar dentro de la cárcel fue en el programa del Centro Universitario de Devoto, que es una universidad de la UBA que funciona dentro del penal de Devoto. Algo interesante que rescata ese programa es que la educación puede ser pensado en dos estrategias. Una como una estrategia de cura del delito, o desde una lógica totalmente diferente, que es la lógica del derecho, el derecho a la educación. Y que cada persona que atraviesa por ahí va a tener un impacto diferente en función de sus trayectorias previas y las posibilidades que van a tener a la salida de la cárcel. Es decir, que va a permitir a las personas un desarrollo diferente en función de las posibilidades de cada uno de ellos. Inclusive ir al Centro Universitario de Devoto puede ser solamente una estrategia de supervivencia, en función de esta violencia institucional que todo el tiempo atraviesa la institución. Y algo que permite que las personas puedan ir al centro universitario es la posibilidad de habitar la institución carcelaria. Que hay algo que estaba leyendo que me pareció lindo, que plantea Lecowitt, que él plantea que habitar deviene una estrategia de subjetivación. Y reconocerse la persona detenida como un estudiante permite problematizar la misma institución, que lo quiere solamente catalogado como un preso o
o directamente ya no, la institución ni siquiera le pone nombre a este sujeto, es un numerito o el de la causa X, el que roba, el que cometió un abuso sexual, etc. Lo que permite también el centro universitario de voto es un contacto con un otro diferente, que pone que lamentablemente anteriormente al paso por este lugar no tenía, que era estudiantes, profesores, abogados que tenían alguna sensibilidad social diferente que él, que lo condenó, etc. Y un aspecto importante que tiene esta vinculación es generar e intentar recomponer algunos vínculos sociales, porque posiblemente el impacto que tenga subjetivo de estas personas detenidas, el paso a esta institución, va a tener algo que modifique en su relación personal con su familia, con sus padres, etc. Bueno, después el devenir de la vida llevó a que yo empiece a trabajar en el Prisma, que es un programa de salud mental en contexto de encierro, que toma como antecedente lo que era la ex Unidad 20, que era la unidad penal dentro del Servicio Penitenciario Federal, donde se alojaban personas con alguna problemática de salud mental grave. Tiene la particularidad que a través del CELS, que mañana van a ir a dar clase, ellos a través del libro Vida Cerrazada pudieron dar cuenta que a pocos kilómetros de la Casa Rosada había una institución que era básicamente un campo de concentración, donde personas que estaban alojadas allí no tenían ningún seguimiento judicial, sino que estaban alojados a merced de todo lo peor de la psiquiatría y apoyada con la fuerza de seguridad del Servicio Penitenciario Federal. Una de las que permitió la creación de la Prisma fue la Ley de Salud Mental, que puso en juego algunas contradicciones y pudo dar cuenta de algunas problemáticas que estaban llevando a cabo. Y el Prisma nace porque se produce un incendio en la Unidad 20 donde mueren 2 personas que acaban de ser detenidas por una situación de tráfico de sustancias. Inclusive una persona era un ciudadano español que tenía un certificado de discapacidad y que lo detuvieron con sustancias, lo llevaron a la Unidad 20 y falleció ahí en menos de 48 horas. Esta situación del incendio permitió dar cuenta de la gravedad que tenía esta Unidad 20. Bueno, y ahí el marco conceptual de la salud mental comunitaria me permitió pensar que es posible un abordaje de salud mental dentro de la cárcel a partir de problematizar las relaciones de poder que están dentro de las instituciones carcelarias, que tiene que ver con reconocer los derechos del otro, sobre todo de las personas privadas de libertad, y ponerlas en tensión. Una de las particularidades que tiene el Prisma es que somos, el equipo de profesionales de salud mental, somos civiles. Eso nos permite separarnos de la lógica esta de la fuerza de seguridad, que las intervenciones sobre salud mental tengan una lógica terapéutica y en línea de derechos humanos, y a su vez generar tensiones en esta institución, como siendo externos a lo mismo, disputando espacios donde en diferentes momentos políticos vamos a tener mayor capacidad de pelear o menos. Como se pueden imaginar, en el actual es un momento donde es puramente resistencia a la política de seguridad que se nos quiere imponer todo el tiempo. Lo interesante que otorga el Prisma es que permite una intervención de salud mental con estas personas con problemáticas de salud mental basado en la interdisciplina, no eliminando a la psiquiatría, pero sí que permita el diálogo interdisciplinario con otros saberes, el psicólogo, el trabajador social. En otros momentos también venían terapeutas ocupacionales, musicoterapeutas,
que era una experiencia novedosa y que buscaba ser una punta de lanza a una factible reforma del Servicio Penitenciario Federal. Permanentemente aparece en los medios como que se está discutiendo una nueva ley sobre el Servicio Penitenciario Federal, que lo que busca básicamente es desmilitarizar la fuerza, que los profesionales sean civiles y separar las funciones de seguridad de este tratamiento. Eso es realmente muy difícil porque toca factores de poder inmensos e implica un montón de cambios institucionales que sinceramente es casi imposible de llevar. A todos los aportes que permitió el Prisma, yo creo que principalmente fue llevar al campo del derecho penal la ley de salud mental. Eso permitió que, por ejemplo, los jueces penales, cuando tenían una persona que tenía, no sé, problemática con la institución carcelaria o que reincidía mucho, antes lo llevaban a la 20 porque algo le pasaba en su salud mental que hacía que reincidía. Nosotros ahí pudimos generar una discusión de que este era un lugar de tratamiento de salud mental y derecho humano donde no era el objetivo del programa. A su vez, que seamos civiles permitió que se aborden otras problemáticas que exceden el campo de la salud mental, sobre todo situaciones de violencia institucional o detenciones arbitrarias. Hemos admitido al programa personas que estaban, estudiantes universitarios que estuvieron presos por tuitear contra el presidente. Y eso también implica la materialización de un cambio en las políticas de seguridad. Y estos cambios en la política de seguridad tuvieron un impacto adentro de la cárcel. Algo que me parece importante señalar es, rápidamente, son los pequeños cambios que estuvieron dándose en los últimos años en el corrimiento de un Estado más enfocado a la política de seguridad que a las políticas sociales. Una primera es la reforma de la ley de fragancia. La ley de fragancia lo que genera es que para delitos con una pena menor, creo que a 15 años de prisión, se condena rápidamente a una persona en una audiencia oral que está el defensor, el fiscal y el juez, que pareciese, algunas personas que analizan este proceso, pareciesen que todas las partes quieren condenar a la persona, inclusive hasta el defensor. Y puede ser que en una semana una persona esté condenada y inclusive la gravedad es que cuando ya tiene algún antecedente previo, la condena es de cumplimiento efectivo. En épocas donde hay una crisis social y económica tan fuerte, hay muchas situaciones de delitos de lo que denominaban menores, hurtos, robos de pequeña monta, hurtos de comida, hurtos de sándwiches, que llevan a que una persona esté 4, 5, 6 meses detenida en una cárcel de máxima seguridad, con el impacto que puede tener a lo largo de su vida estar alojado en esa institución. Otra situación que está llevando a que exceda la cantidad de gente detenida en función del cupo que tienen las cárceles es la presión política sobre el Poder Judicial. Ustedes han visto a lo largo de estos años el presidente tuiteando contra un determinado juez que a un motochorro le continúan la causa en libertad y no adentro de la detención. Esto hace que también los jueces claramente tengan una presión para endurecer sus normas, sus decisiones. Las normas siguen estando lo mismo. Después, algo que pasó y no hay mucho análisis, es que se unificaron 2 fueros, que fue los juzgados nacional y correccional, que eran los que históricamente
se dedica a los delitos con mayor pena, se unificaron con los criminales de instrucción, que estos, perdón, al revés, los criminales de instrucción eran los que hacían las penas más duras y los correccionales eran los delitos más leves. Los juzgados correccionales que hacían delitos más leves, en general, resolvían las causas de otras maneras, con penas sustitutivas de la privación de la libertad, con tobilleras, trabajo comunitario, etc. Ahora están todos encerrando, deteniendo personas, aunque sea un periodo breve de tiempo. Otra situación que Daniel medio que nombró recién son las detenciones arbitrarias de la policía. Se ve claramente en un aumento exponencial que Lean va a hablar más tarde de personas con tenencia de sustancias para consumo personal y después otros grupos poblacionales que son blanco directo de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, los vendedores ambulantes, las personas de origen africana. Yo vivo por la zona de Flores y de repente ves personas africanas con sus bolsas corriendo para todos lados porque hay operativo y vienen 20 policías en un operativo totalmente exagerado, con armas, escudos. Asombra la violencia que para los que vamos caminando también es chocante. Y estas distintas modificaciones de política criminal han llevado a la superpoblación, que voy a nombrar ejemplos cortitos para que se vean la magnitud del problemática de la superpoblación. En la unidad 28, que no sé si saben, en el Palacio de Tribunal está el Hermoso, que está en la Valle, abajo en el subsuelo, como una catacumba del poder, hay una pequeña cárcel que históricamente tiene una capacidad para 40 personas y buscaba como que sea un lugar de referencia para la derivación a las otras unidades penales. Se esperaba que estén entre 24 y 48 horas alojadas ahí. Hay una acordada de la Corte de hace varios años que dice que solamente puede estar 24 personas. Bueno, esa pequeña unidad, que no tiene aire, es una catacumba, tiene la capacidad para alojar a 40 personas. Diariamente hay más de 180 personas. Y pueden llegar a pasar semanas ahí, alimentados a bases de sanguchitos de soja. Obviamente las condiciones sobre la salubridad, mejor ni nombrarla, que genera como el primer maltrato. Después está pasando que en la cárcel de Devoto también se están reformando gimnasios, se transformó en un lugar de alojamiento. Se hizo un habeas corpus que se prohibió el alojamiento de más personas en la cárcel de Devoto. En Marcos Paz está pasando procesos similares, donde se están poniendo cuchetas en las habitaciones que eran individuales para duplicar el cupo. El problema es que el cupo no solamente que no es poco, implica un lugar para dormir, una cama, sino que el cupo permite el acceso a otros derechos, a la salud, cupos para trabajar, cupos para ir a la escuela, estudiar, la primaria, la secundaria. Y todas estas situaciones están generando tensión en este sistema. Me parece interesante, en función de esto, como a mí el tránsito, señalar como los aportes que me han dado el tránsito del doctorado. Creo que me permitió como abordar teóricamente la problemática desde una óptica de problematizar las relaciones de poder y a su vez problematizar el sujeto declarado inimputable, que es algo que a mí particularmente estoy haciendo como en mi investigación de tesis, que es ese sujeto que por alguna problemática de salud mental el sistema penal dice que no puede condenarlo y genera una condición de excepcionalidad que inclusive es peor que la propia condena. Una persona declarada inimputable puede estar encerrada en la cárcel sin saber cuándo se va a ir.
cosa que la persona que lo condenaron tiene una fecha de salida. Bueno, creo que nada más. A ver, estamos en mi tema de investigación es la imputabilidad y cómo las distintas jurisdicciones de la provincia, de distintas provincias, reaccionan ante la aparición de ese sujeto. Porque no hay, cada provincia tiene una institucionalidad particular y una institucionalidad de actores judiciales, el cuerpo médico forense, etc. Y distintas políticas públicas penitenciarias que da con un marco distinto a qué es lo que hace con este sujeto que aparece y problematiza el sistema. Bueno, creo que lo hicimos todo. Bueno, gracias. Ahora Leandro Sabatini, que Leandro es psicólogo gestáltico, que es doctorando en la última cohorte de aquí y trabaja en la Secretaría de Políticas de Drogas de Donar. Yo quería empezar haciendo la misma confidencia de Daniel, de la envidia que tenemos los cuatro. Digo, como acá puedo hablar por todos, porque hace un mes y medio que venimos charlando de este encuentro, de qué vamos a compartir, de qué vamos a hablar, y eso solo demuestra como las ganas de estar del otro lado y poder empezar a conversar sobre un tiempo, por un tiempo. Y la otra cosa que yo voy a hacer un rodeo. Después vemos cuando llegue el papelito cómo recortamos. Por dos cosas. Primero porque hay en lo barroco, ¿sí?, una lucha oculta contra el positivismo. Entonces me parece que los rodeos y la búsqueda de dar vueltas a las cosas también es un modo distinto de agarrar y decir no respuestas lineales. Entonces digo, con eso me excuso siempre para poder dar estas vueltas. Y ya que empezaste como con lo de la educación, digo, nosotros compartimos como varios intereses. Quiero como decirles una cosa sobre UNLA y una cosa sobre esta envidia que sentimos, desde el lugar de intentar darles una pista para que puedan disfrutar algo del momento. Los griegos, que después los van a criticar, calculo, por patriarcales, esclavistas y un montón de otras cosas, tenían al menos algunos ejercicios de igualdad. Y uno de los ejercicios de igualdad que tienen es la escuela. Digo, el término escuela viene del latín escolé, que significa tiempo libre. Y es un ejercicio que tiene que ver con una sociedad organizada en relación al tiempo y a qué disponían, digo, quiénes disponían tiempo, para qué cosa, y los artesanos no tenían tiempo para otra cosa que no sea para aprender su oficio y para trabajar. Y la escuela surge como un modo de regalarles tiempo, de darles tiempo libre para que puedan estudiar. Entonces digo, escuela, tiempo libre, tiene que ver con eso, con darle tiempo despegado del trabajo, ¿sí?, despegado de la utilidad, como para poder estudiar. Y hay en eso una característica que tiene que ver con la universidad, y es que en general quienes participamos de estas formaciones no somos académicos o no venimos de carrera académica, sino que en general somos trabajadores que tenemos que robarle tiempo al trabajo, tenemos que liberarnos tiempo para poder estudiar. Y me parece que en eso se juega esto de la razón decidida, o lo que planteaba Alejandra, ese interés de transformar desde otro lugar las prácticas, no porque los académicos no la quieran transformar, sino desde una urgencia o una prisa que tiene que ver con el ir transformando desde la práctica y desde lo que todo el tiempo nos va aconteciendo en el territorio. Y desde ahí, digo, me parece que hay un tema, digo, como yo voy a hablar un poco de políticas de drogas, y es muy difícil hoy como sentarse en mesas a hablar de salud mental comunitaria o de políticas de drogas en contextos donde hay como los niveles de criminalización de la pobreza o segregación de la diferencia como los que están habiendo hoy, digo,
en casi todos los países de los que estamos acá. Entonces me parece que es un elemento también a tener en cuenta, porque parte de estar acá implica, desde este posicionamiento político y ético de la universidad, es salir a discutir sobre un montón de discursos que en general son los discursos que también fue construyendo la universidad en relación a la medicalización de la diferencia, y después, y en un lugar donde se empiezan a juntar los temas de casi todos los que estamos acá. Y para esto voy a tomar un ejemplo de Luciana, que hace poco estábamos en el grupo de consumo y estábamos conversando, y ella decía como habría que reescribir el libro de Basaglia sobre la condena de ser pobre y loco, y habría que escribir uno que diga la condena de ser pobre y consumir sustancias. Pero también se podría escribir uno sobre la condena de ser pobre y no ser cis, o también se podría escribir uno sobre la condena de ser pobre y tener una causa penal. Y también con la mayoría de los temas que estamos hablando, como hablar hoy de las políticas de salud mental comunitaria desde esta perspectiva implica estar en ese borde de los estados de excepción, que también, como planteaba Marra, perdón, Mauricio, y que bueno, son más o menos los temas de los que vamos a intentar hablar. Yo para eso voy a intentar ser breve y decir algo sobre las políticas de drogas que están en el borde de un montón de temáticas y que están atravesadas por un sistema penal, por un sistema de salud, por cuestiones de vulneración de derechos de desarrollo, desarrollo social, como están en el medio de un montón de cosas, por la medicalización, y sobre todo que están atravesadas por subjetividades de consumidores. Porque también hay algo que aparece todo el tiempo con las problemáticas de consumo y que no suele ser muy tenido en cuenta, y es que todos hemos sido construidos y todo el tiempo estamos construyendo nuestras subjetividades de lugares de consumidores. Entonces ahí cuando un consumo empieza a ser problemático o no, mientras todo el tiempo la sociedad nos incentiva a consumir, es un tema delicado. Les dije que iba a hacer rodeos y este era el rodeo que había imaginado antes de todo esto. Pero solo voy a leer como 3 citas muy cortitas y después me pongo un poco más duro. La primera es una cita de Deleuze leyendo Spinoza que dice: para moralizar basta con no comprender. Para hablar de consumos vamos a estar todo el tiempo atravesando como miedos y prejuicios que se fueron construyendo a partir del sentido común, en el sentido gramsciano del sentido común, cuando el poder intenta construir sentidos comunes con utilidades. La otra tiene que ver con este espacio, es de Miguel Morey y dice: pensar se parece mucho a conversar con uno mismo. Tal vez por eso conversar se parece tanto a pensar en común. Y la última, perdónenme, es un poco más larga, es de Alessandro Barrico, de una novela que se llama Océano Mar, y a mí me permite pensar ciertas cosas sobre la investigación. Es un pintor frente al mar intentando pintar el mar, lo mira a una mujer con la que después él tiene un pequeño diálogo y dice: de vez en cuando moja el pincel en una taza de cobre y esboza sobre la tela unos cuantos trazos ligeros. Las cerdas del pincel dejan tras de sí la sombra de una palidísima oscuridad que el viento seca inmediatamente, haciendo aflorar el blanco anterior. Agua. En la taza de cobre no hay más que agua, y en la tela nada, nada que se pueda ver. A partir de eso la mujer tiene un intercambio con él donde le dice por qué todos los días viene a pintar el mar, se pone ahí con un montón de colores alrededor y no tiene el valor de usarlos. Y él agarra y moja el pincel en su vaso de cobre y se lo pasa por los labios. Y dice: sobre los labios de la mujer queda la sombra de un sabor que lo obliga a pensar. Agua de mar. Este hombre pinta el mar con mar. Porque también hay una discusión atrás de la ciencia y de si construimos conocimiento, qué tipo de conocimiento construimos,
que me parece que también implica esto de colonialidad, epistemologías del sur, y también implica como salirse de los lugares más cercanos a la ciencia y también empezar a ocupar lugares que son más de las ciencias sociales, de la literatura, de la poesía. Sobre políticas de drogas, digo, si hacemos un brevísimo recorrido, decimos: la humanidad consume sustancias desde hace más de 5.000, o sea, del 5.000 antes de Cristo, ya hay registros de consumo de sustancias y de usos médicos de sustancias. Hay como un montón de datos de la marihuana, el opio y un montón de plantas, el tabaco, usadas en modo medicinal. Hay en un momento que eso se convierte en un problema. Y yo para eso voy a usar como dos datos que ejemplifican un poco algo de la discusión es enorme, pero el primer registro de la criminalización del consumo o de la prohibición del consumo está dado con las invasiones napoleónicas a Egipto. Digo, cuando el ejército napoleónico está entrando a Egipto, Napoleón, que tiene registro de que en ese terreno, digo, había consumo de cannabis o de marihuana, escribe una prohibición para sus soldados, para prohibirles que consuman por miedo a que si consumían perdieran el espíritu guerrero. Entonces, digo, hay algo que empieza a aparecer en relación al consumo y es que siempre es una excusa o de una discusión que es más geopolítica. Y eso lo dice muy claro hace poco un informe de la Comisión de Sustancias de Canadá, donde dice: el régimen internacional para la fiscalización de sustancias psicoactivas, más allá de toda raíz moral o incluso racista que hubiera tenido en sus inicios, es ante todo un sistema que refleja la geopolítica de las relaciones norte-sur. Digo, cuando las primeras convenciones internacionales empiezan a regular las políticas de drogas, son políticas donde se regulan las sustancias que se consumen en el norte, principalmente el tabaco y el alcohol, y se prohíben las sustancias del sur, digo, principalmente la coca, el opio y la marihuana, y se instala, digo, a partir de eso, la regulación o la posibilidad de intervenir en esos territorios a partir de la fuerza, bajo la excusa de la seguridad y de la salud. Esa lógica se mantiene hasta hoy porque es la misma que permite los cacheos en relación a las villas y, digo, a ciertos sectores. Entonces, después, hay algo de eso que se mantiene, yo después voy a dar un par de números, pero quería mostrar algo de la irracionalidad de esto y de cómo se fue construyendo el sentido común en relación a la peligrosidad de los consumidores de sustancias, porque la historia es maravillosa, digo, de cómo se fue construyendo, es terrible, pero también es maravillosa. Y, digo, hay uno de los personajes centrales de esta historia, que es Harry Anslinger, que es como una de las personas que instala en Estados Unidos como el discurso prohibicionista y abstencionista, y una de sus frases en relación al consumo de la marihuana, después digo en qué contexto es, dice: la mayoría de los fumadores son negros, hispanos, músicos de jazz y artistas. Su música satánica se inspira en la marihuana y cuando las mujeres blancas fuman, buscan relaciones con negros, artistas y otros. Es una droga que causa locura, criminalidad y muerte. La droga que más violencia ha causado. Esa discusión se instala principalmente en Estados Unidos a partir de la crisis del 30, que es una crisis económica muy fuerte y que afecta o que permite a partir de esta criminalización encerrar a negros, digo, africanos que consumían, a mexicanos que consumían en el sur, y que se puede hacer como... se puede ir construyendo esa lógica a partir de los usos de los medios de comunicación, porque parte de los negocios que estaban como en juego tenían que ver con las plantas de papel con las cuales se hacían los diarios. Digo, en Argentina hay una historia bastante como reciente de papel prensa que implica o ejemplifica los usos que pueden tener una planta de papel en relación a la intervención en medios de comunicación.
Pero digo, hay un referente como muy importante de la papelera que le distribuía a muchos de los diarios de Estados Unidos, que si se legalizaba el cáñamo, con el cáñamo se puede construir papel, entonces parte de la prohibición del cáñamo era un modo de también asegurarse el monopolio del papel en relación a los medios. Y bueno, y después hay un montón más de negocios que se benefician, que tienen que ver con petroleras y un montón de gente del bien. Particularmente acá, digo, en la Argentina, en relación a esto de la lucha contra el narcotráfico, las drogas, la criminalización de las drogas, voy a dar solo un par de números. Hay en el último año, según las estadísticas del Ministerio Fiscal Público, que es como el que tiene casi todos los números, después digo por qué no es qué números faltan, pero digo, en general tiene casi todos los números, hay en el último año 22.000 causas iniciadas de consumo. El 40% de esas causas son para consumo personal. O sea, no es que se están mezclando cuestiones de narcotráfico. Es un número altísimo que se mantiene cuando empezamos a ver en otras regulaciones, porque a partir de una de las modificaciones que hay de la ley de estupefacientes, hay algunas provincias que pueden manejar el tema de drogas por sí solas. Entonces, digo, el registro de Buenos Aires, por ejemplo, está en paralelo, pero las estadísticas, digo, son en el último año 68.900 causas, que es el 33% más que el año pasado, y se habla de que más o menos el porcentaje es bastante parecido, está cerca del 45%, en Capital es más o menos el mismo número, pero si pensamos en otros centros urbanos, Rosario, Patagonia, digo, el número se mantiene bastante parecido siempre. Y la mayoría de las causas son iniciadas por la policía, no tienen que ver con investigaciones de narcotráfico. Entonces, en contextos donde la policía dispone de muchas drogas, digo, las que no se comen las ratas, que las guardan, digo, que les permiten iniciar causas en relación a esto, a la población más vulnerable o que vive en contexto de sufrimiento social y mucha vulneración. Digo, hay algo que aparece muy fuerte y es, la droga es una excusa para encarcelar a jóvenes pobres. En la población, y digo, solo un dato en relación a mujeres, porque es el género es uno de los temas que también atraviesa esto, digo, el techo de cristal del que hablan las discusiones de género también está vinculado al narcotráfico o a la relación de drogas. Digo, en la Argentina el 48% de la población carcelaria de mujer es por problemáticas de drogas. De esas, el 59% son madres solteras, según un informe del 2017, y el 51% de toda esa población está presa por prisión preventiva. Digo, todavía no tiene condena efectiva. O sea, los números son terribles. En relación a salud, solo voy a dar una estadística porque me parece como terrible. Según un estudio que hizo Cedronar en todo el país el año pasado, el 28% de la gente que busca ayuda, cuando busca ayuda asistencial, busca ayuda en iglesias. El 23% en organizaciones como Alcohólicos Anónimos, el 20% en comunidades terapéuticas, el 17% consultorios externos, 15% hospitales, en centros de salud mental, 3.8%. Entonces digo, es una problemática que a pesar de que debería ser por la ley de salud mental, por el plan Jacob y por un montón de regulaciones abordadas en dispositivos comunitarios, en dispositivos de salud, con perspectivas de reducción de riesgos, termina siendo abordada por agentes que no tienen que ver con el sistema de salud, y mucho de eso tiene que ver con las contradicciones que hay entre la criminalización, que es lo que dice la ley de estupefacientes, de las personas que consumen, o por, como la ley de salud mental que dice deberían ser tratadas como personas que tienen una problemática de salud mental. ¿Tengo 2 minutos? No. Medio minuto. Entonces cierro con esto. Hay una novela donde se trabaja mucho las relaciones con la otredad. Es una novela de un sudafricano muy bonita que se llama La Edad de Hierro, es de Coetzee, y en esa novela
para resumir, hay una profesora jubilada de filosofía que está viviendo sola en una casa porque su hijo se fue a vivir a otro país por una cuestión de crisis económica, y la persona está sola en su casa mirando por la ventana y de repente ve pasar un vagabundo, le da miedo y la primera reacción que tiene es como llamar a la policía. La policía viene, lo busca, se lo lleva al vagabundo, pero lo suelta, digo, es un vagabundo que no estaba haciendo nada, estaba dando vueltas. Entonces el vagabundo vuelve a dar vueltas y ella agarra y le ofrece trabajo. Entonces le ofrece que le corte el pasto y él agarra y dice, como no, es una estafa cortarte el pasto porque el pasto va a volver a crecer y me vas a tener que volver a contratar. Bueno, y a partir de eso se dan un par de diálogos muy interesantes con la otra persona, porque digo, muchas veces incluir es un modo de seguir vigilando. Digo, la primera reacción es encerrar, la segunda puede ser incluir, pero con la misma lógica. Y pasa algo ahí en la relación con con esta jubilada, esta docente jubilada, y es que en un momento se entera que está enferma de cáncer, está sola en su casa y con la única persona que ha entablado un vínculo en el último tiempo es con ese vagabundo, y empieza a conversar. Y a partir de eso, y con esto cierro, se da un diálogo hermoso donde ella agarra y le dice algo en relación a las excepciones. Y le dice, vos te perdiste las clases que yo daba de historia, pero había un historiador que viajaba con los ejércitos griegos y que iba tomando nota de las guerras. Y este historiador cuenta que vio a muchas personas antes que les corten la cabeza y que cada vez que les estaban por cortar la cabeza intentaban como hablar, intentaban decir algo. Y dice, yo no sé qué decían, pero yo me imagino que todos intentaban decir yo. Porque si decían yo, iban a intentar explicar por qué esa norma que les estaba condenando a muerte no era para ellos. Y a partir de eso dice una cosa, lo leo y con esto termino. Si querés termino ahora. Y dice, lo cierto es que si tuviéramos tiempo para hablar, todos nos declararíamos excepciones, porque todos somos casos especiales, todos merecemos el beneficio de la duda, pero a veces no hay tiempo para escuchar con tanta atención, para tantas excepciones, para tanta compasión. No hay tiempo, así que nos dejamos guiar por la norma. Y es una lástima, la más grande de todas. Gracias. Bueno, y ahora sí, bueno, Corina Maruza es psicóloga, es ex-instructora de residentes del Hospital Esteves y trabaja en el programa de las víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bueno, buenas tardes. También les doy la bienvenida. A mí me tentaba hacer un poco lo que hizo mi compañero de la primera cohorte, pues yo tuve la suerte de entregar tarde el trabajo de una materia de la cual el profesor se había jubilado. Entonces tuve una segunda corte de la cual recibí la gracia de nuevos compañeros. Estaba tentada de contar un poco como Daniel, algo de lo que hizo que yo llegara al tema que trabajo. Y es un periplo, pero tiene que ver con el tránsito por esta universidad, porque yo llegué con otro tema de tesis. Yo llegué con un tema de tesis también ligado a la violencia, pero a la violencia familiar, digamos, a la violencia de género en un sentido mucho más restrictivo del que voy a contarles ahora. Pero a raíz de estar trabajando en cuestiones de género desde hacía mucho tiempo y mediante la suerte de haber conocido gente que
invitó a trabajar en la coordinación de políticas de género y diversidad sexual de este municipio, que ahora es radicalmente distinto de lo que fue cuando yo participé de esa coordinación. Empecé a trabajar con personas trans. Tuve la suerte de diseñar e implementar un programa de participación para las personas trans del municipio y conformamos 4 áreas de participación. Una tenía que ver con educación y como primera medida decidimos que quienes estuvieran a cargo del dictado, del acompañamiento de esas áreas fueran personas trans. En ese momento conocí a uno de mis directores de tesis, los dos son filósofos, que es uno de los redactores de la Ley de Identidad de Género de nuestro país. Pero hoy, escuchando a Mariano y habiéndolo conversado con él antes de esta presentación, me acordé que en realidad esa no fue la primera vez que yo me acerqué a personas trans, sino que en el marco de la residencia en psicología en el Hospital Álvarez, yo atendí en 2008, 2009, es decir, hace 10 o más años, a una persona que venía de Chile y que era un varón trans, y en ese momento no existía la ley y no había nada que dijera qué hacer al respecto, ni qué hacer ni qué no hacer, sobre todo nada que dijera qué no hacer. Entonces recuerdo muy bien la sensación de traición hacia mi propia formación cuando, en el marco de la intimidad casi, ¿no? Como una cosa medio de buscar las palabras en el diccionario cuando una era chica, que era la única forma de buscar a la sexualidad, ¿no? En la enciclopedia. Bueno, me puse a buscar en internet qué había acerca de la transexualidad o del transgenerismo. En aquel momento ni existía la palabra trans con un asterisco. Y esa sensación de traición es de la que les voy a hablar hoy, pero no tanto con el temor que tenía en aquel momento de ser descubierta, sino todo lo contrario. Las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Audre Lorde es una activista feminista y negra. Tengo otro epígrafe que dice: por eso la palabra injusticia se me viene a la boca. Es de un periodista que se llama Tomás Máscolo y es una persona trans que activa en este país. Y tengo otro epígrafe que es de Antonín Artaud, que es un poeta, lo deben conocer, que dice: confrontado con esa inmundicia unánime que de un lado tiene el sexo y del otro a la masa, u otros análogos ritos psíquicos, no es índice de ningún delirio pasearse de noche con un sombrero coronado por 12 bujías para pintar un paisaje del natural. Y el último epígrafe es de mi otra directora de tesis, que se llama Moira Pérez, y dice: pero también hay otras tantas personas que de 1000 formas distintas afirman su valor en contra de todo aquello que les enseñó y enseña todos los días la cultura en la que vivimos. En Esperar 300 años, el escritor Enrique Vila Matas
repone una pregunta de otro escritor, de Flaubert, que dice: ¿qué ocurrirá el día en que la convivencia que alguna vez conocimos, que todos alguna vez hemos conocido, ya no exista? Según la posición desde la cual se tome esa pregunta, la cosa puede resultar sumamente inquietante o todo lo contrario, muy alentadora. Porque desmantelar esta convivencia que conocemos puede ser para algunos una amenaza, pero hay quienes lo consideraríamos una oportunidad. ¿Qué aportes se pueden hacer desde el campo de la salud mental para que el modo de convivencia que conocemos, el proyecto de comunidad que nos caracteriza actualmente, deje de implicar para tantas personas una muerte lenta? Muerte lenta, lo mismo que violencia lenta, son modos de violencia no tanto ligados a acciones o eventos puntuales, sino formas más bien acumulativas y graduales, modos que no se pueden atribuir con facilidad a alguien en particular, sino que con frecuencia llegan a ser imperceptibles incluso para las personas que las padecen. La violencia lenta pone en cuestión, la cito a Moira Pérez, nuestras nociones habituales de temporalidad, agencia y gravedad con respecto a la violencia. La muerte lenta se refiere al modo en que algunas poblaciones son expuestas a un desgaste físico al mismo tiempo extremo y ordinario, que lleva a las personas que integran esas poblaciones a experimentar un temprano deterioro como parte de las condiciones que definen su existencia. Bueno, en este trabajo, en el trabajo de mi tesis, yo busco reflexionar acerca del modo en que los conocimientos que se producen en el campo de la salud mental impulsan la principal fuente de discriminación, exclusión y violencia por motivos relacionados con la identidad de género, es decir, la patologización. Considero imprescindible tomar conocimiento de los conceptos que propone el campo de los estudios trans. Ahora les voy a contar un poco acerca de esto, para poder pensar qué es la patologización y qué posibilidades existen desde nuestro campo de llevar adelante un apoyo hacia la despatologización, porque ya hay un activismo trans trabajando justamente en su despatologización. Preguntarnos por el papel que cumple la producción de conocimientos en el campo de la salud mental, la formación en salud mental, implica indagar sobre los mecanismos mediante los cuales este campo tiende a perpetuar la violencia y las dinámicas de exclusión y discriminación estructural de algunas personas como las personas trans. Parto de reconocer el entrecruzamiento y el apoyo mutuo que se da entre distintas dimensiones de exclusión como la clase, el lugar de origen, el de residencia, el estatus migratorio, los criterios de racialización, el estado de salud, la sexualidad y el género, pero tomo en particular las cuestiones de género, comprendiendo que el elenco no se limita solo a varones y mujeres, ¿no? Porque en aquel momento, cuando atendía a aquella persona en el hospital, mi supervisor, me acuerdo, desde el marco del psicoanálisis, me había dicho, porque todos somos varones o mujeres, ¿no? Y a mí me quedó mucho resonando esa pregunta. Realmente yo no sabía si todos éramos varones y mujeres. Era una pregunta que de hecho me hacía yo misma. Gran parte de las diferencias que se presentan entre las experiencias de quienes se identifican y quienes no se identifican con el género asignado al momento de nacer están dadas por un orden jerárquico que fue descrito desde los estudios trans como cisexismo, es decir, la creencia de que las personas que se identifican con el género que les asignaron al momento de nacer son más importantes, más auténticas o mejores que las personas que no se identifican con el género que les asignaron al nacer. Esa creencia, que muchas veces no es explícita y hasta es inconsciente,
De la misma manera que el racismo o el capacitismo da forma a las instituciones funcionando como una presencia ausente que determina un estándar, una serie de expectativas ante las que quienes no se amoldan representan desviaciones de la norma, ¿no? Todo esto resuena. Los privilegios cisexistas no se reconocen como privilegios porque se asimilan a un orden natural, ¿no? Se supone que es natural que un cuerpo coincida con un género. Sin embargo, quienes gozan de ese privilegio, o mejor dicho, de esa manera, quienes gozan de ese privilegio, se desentienden, nos desentendemos de poseer los beneficios que tenemos, suponiendo que nuestra identidad de género, de la misma manera que nuestro color de piel, de la misma manera que la capacidad o la clase o el estado de salud u otros criterios de exclusión, no tienen nada que ver con el ahorro de energía, es un término que utiliza Sara Ahmed, y la comodidad que tenemos para habitar y transitar por las instituciones. La despatologización es señalada desde los estudios trans como uno de los motores fundamentales para terminar con la exclusión, la discriminación y la violencia ejercida contra las personas trans. Estoy resumiendo in situ. Muy bien. A pesar de la existencia de una ley de identidad de género, que les invito a conocer si no la conocen, todavía existe una mirada estigmatizante sobre las personas que no se identifican con el género que se les asignó al nacer, con las personas que atraviesan experiencias trans, lo cual quiere decir que las modificaciones legislativas, a la hora de la verdad, dice Dean Spade, que es un abogado trans, a la hora de la verdad demuestran que tienen poco impacto en la vida de las personas. Entonces, invita a pensar y a dar forma a estrategias de resistencia que estén más cerca de las posibilidades de resolver realmente los problemas de las personas. Otras estrategias, dice, de política pública y acción pública, que imaginen soluciones más allá de los tribunales y los órganos legislativos. Entre esas soluciones yo imagino que introducir conceptos que provienen del marco de los estudios trans en la formación de profesionales de la salud mental puede ser un modo propicio para que se produzcan mejores abordajes y conocimientos no patologizantes. Acerca de los estudios trans les cuento solo algo, y es que estos estudios bueno, son un campo interdisciplinario, sobre todo compuesto por herramientas de la psicología, de las humanidades, de las ciencias sociales, también de la medicina y de las artes, que tiene un compromiso social y crítico muy fuerte, ¿no? No solamente con el análisis del fenómeno transexual, de hecho, todo lo contrario, lo que hace es revelar que este fenómeno se revela como el resultado de una normatividad de género, sino, más bien, los estudios trans se dedican a indagar en cuáles son las operaciones, cuáles son los modos mediante los cuales la norma se ejecuta poniendo en juego jerarquías entre las personas.
Una de las características fundamentales de los estudios trans es el hecho de que sean justamente las personas trans las que toman la palabra después de una historia de objetificación. Y sus aportes, me parece, son ineludibles para llevar adelante cualquier proyecto que pretenda desmontar este mecanismo de exclusión y marginación. La despatologización es nada más que un primer paso para el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans. Desde una perspectiva crítica, Moira Pérez, a quien ya les nombré, propone reflexionar cómo es que sigue intacto este nivel de violencia todos los días, todo el día, contra personas de todas las edades. ¿Cómo es posible que convivamos con esto? ¿Cómo puede ser que en nombre de la salud se perpetúe el sufrimiento de tantas personas alrededor del mundo? Para revertir esta situación es insuficiente tanto la reforma en el marco legal como las modificaciones en los manuales, digamos. Los manuales, por ejemplo, de clasificación diagnóstica. Necesitamos tomar aportes de afuera de la academia o incluso de adentro de la academia, pero que están invisibilizados y que están desdeñados. Aportes valiosísimos, que se vuelven cada vez más sofisticados, porque interpelan el campo en el cual nos formamos desde hace ya décadas. Los autores de estos campos describen y denuncian las consecuencias que sostiene el conocimiento que venimos generando desde el campo de la salud mental y que fundamentan nuestras prácticas. Entonces, nuestro campo estuvo generando modos de convivencia caracterizados por la violencia que mientras sigamos produciendo este tipo de desconocimientos patologizantes, van a seguir existiendo. Un espacio de charla y de diálogo. Yo solamente quiero decir algo mientras que van pensando las cuestiones del diálogo. Primero, bueno, cómo no estar orgullosa de lo que produce este doctorado y lo que aprendemos todos colectivamente en el transcurso de este doctorado, y esta mesa es, digamos, un ejemplo de cómo repensar preguntas, repensar categorías a través de la construcción de una tesis o del intento de plasmar un proceso de investigación en una tesis, genera este tipo de reflexiones que cambian el foco de los modos de reflexión. Pero que hay algo que me parece central y que lo plantean todos, que es que todos empezaron haciendo una cuestión de reflexividad y de historicidad respecto a su práctica y a su compromiso con el campo, y que, digamos, invito a que todos lo hagan, porque me parece que es la mejor forma de posicionarse frente al inicio de un proceso, a ver en qué uno lo implicó, cómo piensa esa reflexividad y cómo se ubica. Y por otro lado, que me parece interesante ver los distintos modos de expresiones, digamos, estéticas, éticas, poéticas, de producción de conocimientos que implican un campo plural y variado, y que todas, digamos, están legitimadas en este proceso en la medida que impliquen un proceso de desarrollo conceptual serio, riguroso y con un registro del otro, con un registro en términos del otro, ¿no? Y del otro sufriente particularmente en nuestro campo. En esa cuestión se me ocurrieron un montón de cosas, pero dejo a que todos los que se nos ocurrieron un montón de cosas podamos ir intercambiándolas.
porque quiero agradecer la generosidad de nuestros compañeros y compañeras de poder, digamos, hacer este pequeño recibimiento, compartiendo sus historias, sus quehaceres y sus preguntas, ¿no? Después, desde las epistemologías del sur que vamos a trabajar en el marco, lo vamos a interpretar en términos de concepto de raza, que incluye a todos estos colectivos, ¿no? Bueno, Daniel. Me encantó esto, ¿no? Me vino Caetano Veloso. ¿Por qué Graças a Deus ele saiu da fase do Lemos. Saiu fora. En primer lugar, agradecerles la escucha y la paciencia. Entiendo, sabes que no me puedo sacar a Caetano de la cabeza, es un problema. Una vez que se mete Caetano lo escucho cantar todo el tiempo. Una de las cuestiones que yo rescato y que he aprendido de la gestión pública es que no hay forma de ser optimista. No encontré forma de ser optimista cuando uno entra en contacto con las realidades más tensas y densas. Y he aprendido de quien fue secretario en el espacio de trabajo donde me tocó estar en el tema de drogas, que una de las posiciones éticas en las que me reflejo es un pesimismo militante. Es entender que la batalla está absolutamente perdida. En todos los aspectos que uno puede imaginar, corremos desde atrás en términos de restitución de daños que son monstruosos, y que nuestra, o por lo menos así lo entiendo yo para mí, la obligación, el imperativo ético es hacerme cargo de la posibilidad de trabajo, reparación, construcción y democratización en el centímetro cuadrado que pueda tener. Parte de mi centímetro cuadrado es dar clases en la escuela de cadetes de Policía Federal. Para mí es una situación extraña porque históricamente, en términos familiares, la distancia con el universo uniformado fue significativa. Y hoy me encuentro en diálogo con pibes jóvenes, pibas jóvenes, que entienden sobre la problemática de drogas muchísimo más que muchísimos colegas, que les podrían explicar tranquilamente, el poli que está parado en la esquina, a secretarios, subsecretarios y directores de organismos nacionales y multinacionales sobre lo que significa el consumo de sustancias, el sufrimiento social. Lo que yo trabajo, automáticamente caigo en la historia. Lo que veo es que hay una reproducción institucional ciega, y lo que hoy veo en las tasas de criminalización o de prisionerización de pibes por tenencia simple, una macoña, son no bolso, lo verificamos en la historia argentina cuando yo analizo, para mi tesis, el tránsito de los bandos coloniales durante el periodo de configuración del Estado-Nación, con los mismos mecanismos. Libretas de conchavo que hacía que el poder público detenga a los vagabundos, y luego una fuerte presión sobre las conductas erráticas tales como ebriedad, disturbios, que dejaban siempre un margen de discrecionalidad para que el poder público dijese: necesitamos población para la guerra. Entonces se amplía el rango de conductas punibles. Necesitamos población para las estancias. Nos dirigimos a un sector específico de la sociedad para poder llevarlos a la fuerza del trabajo. Y hoy necesitamos gente privada de su libertad porque hay todo un sistema que funciona muy aceitadamente en relación al dinero que movilizan las causas. Como tenía un tío pediatra que decía: a mí los niños me encantan, pero más cuando están enfermos. Y yo entiendo que el sistema funciona de alguna manera en ese sentido. Que, por favor, que mejoren las tasas y que se curen, pero no todo, porque nos vamos a tener que poner un parripollo. Yo entiendo que el sistema funciona un poco de esa manera. Dentro de esa perspectiva, tomo mi posición a partir de la razón decidida de hacerme cargo, no quedar como una reflexión con la cual me reconforto y brindo por la humanidad que se va a liberar en el futuro. Sé que perdí, que no tengo chance y que el esfuerzo que yo hago, lo que me rompo la cabeza para pensar y transmitir, quizás muerde muy poco en la realidad, pero no puedo no hacerlo. Sí, yo retomando algunas de las cosas que dijo Daniel, pensaba, y de la pregunta que hiciste, y te agradezco,
pensaba que, bueno, que justamente la idea de desmontar los mecanismos por los cuales se generan condiciones de exclusión y de marginación en una serie enorme de poblaciones, tiene que ver con hacer una autocrítica. Entonces, sí, claro, yo tampoco soy optimista, pero pienso que desde un lugar de una cierta comodidad puedo no ser optimista. Pienso que hay quienes no tienen tiempo para detenerse a pensar en pesimismo u optimismo, sino que requieren que sus condiciones materiales de existencia cambien. Y entonces me siento comprometida con tal cual el cuarto de baldosa que nos queda. Y me parece que justamente lo que podemos pensar es que si los estados-nación tienen que ver con la forma en que se fueron fundamentando las invasiones, no puedo decirlo de otra manera, de las colonias, hay algo de nuestros conocimientos que vienen reproduciendo los mismos mecanismos y tal vez es necesario repensar estos conocimientos, incluso destruirlos, incluso sabiendo que lamentablemente no nos va a tocar pensar en abrir un parripollo porque todavía tenemos para rato, sí tener como horizonte utópico la inexistencia de un campo como el de la salud. Y la introducción de voces, ¿no? Hablábamos de la polifonía, de las voces de las personas que están justamente atravesadas por nuestras barbaridades. Así como para conformar los estados-nación se requirió de algunos conceptos sobre la ciudadanía, se requirió del sistema sexo-género para garantizar la reproducción de las naciones, ¿no? Que cada quien cumpla sus roles y no vaya a ser algo distinto. Eso, no sé si responde a la pregunta. La idea es más bien no desde el campo de la salud mental, sino... Perdón, pero están arrancando el doctorado y yo No, les decía a mis compañeros, el otro día en el grupo les decía a mis compañeros, pero chicos, yo voy a ir a decir que la idea es desmontar la cosa, y sí, bueno, sí. Yo lo que pienso que más que desmontar es agregar, poder sacar algo si es necesario, pero más agregar aquellas cosas que van poniéndose más acorde a las necesidades que se tienen. Bueno, esa es una forma de pensarlo. Esa es una forma. La forma según la cual yo lo pienso, bueno, pero tengo por ahí características más radicalizadas por mi personalidad. Pero está dentro de lo que la pregunta que yo hice, está dentro de la contestación tuya que me hace, está bien. La opinión mía, digo, claro, agregando a lo que vos decís, podemos hacer, no solamente eso podemos hacer y agregar algo más para poder continuar lo que está bien, continuarlo, y lo que se adopte a otra forma, poder ayudar. Por eso que va a estar en nosotros justamente poder implementar esas cosas. Está bien, una pequeña cosita. A mí me sirve para pensar esta intervención tuya, tomar una idea que es con la que arranco sin nombrarla, que es la de interseccionalidad. Interseccionalidad. Me parece que, por ejemplo, pensar en cómo son oprimidas las mujeres, o pensar en cómo son oprimidas las personas migrantes por separado, por ejemplo, y agregarle, ¿no? Ir agregando las opresiones, como se dice, como en una lista de supermercado, es una forma de pensar la cosa. Según yo lo pienso, esa forma pierde
realidad porque las personas no estamos dadas como representantes de estratos, por ejemplo, representante del género mujer o de mujeres cis, ¿no? O representante del conurbano, sino que en la singularidad de cada quien es como las opresiones se anudan. Entonces pensar que vamos a agregarle a nuestros conocimientos otros conocimientos es una forma de pensarlo. La forma que yo estoy indagando tiene que ver más bien con invertir la forma, subvertirla radicalmente. No es cuál es la mirada que podemos construir sobre las problemáticas o las experiencias. A mí me gusta hablar de experiencias trans. No es de qué forma desde el campo de la salud mental, sino más bien qué nos están diciendo quienes toman la palabra y a quienes estuvimos objetificando o objetalizando desde hace mucho tiempo, qué dicen cuando toman la palabra acerca de nuestras construcciones y prácticas. Bien. Cortito, en relación a la participación de las iglesias en el abordaje de los consumos en los barrios, yo voy a decir, como para mí una de las potencias que tienen, y después voy a hacer una lectura como un poco más estructural. Yo creo que hay algo que suele pasar en esos espacios y hay una validación de la vida del otro. Como hay en un lugar donde a la persona la reciben. Y que en general eso suele estar más habilitado en esos espacios que en los centros de salud, donde los profesionales tenemos un montón más de dificultades para alojar. Además, por cuestiones de disponibilidad, de tiempo, suelen estar en los barrios cuando los centros de salud o los dispositivos estatales están cerrados. Entonces también es cierto que hay algo de ellos están ahí construyendo como ese vínculo. Sí, como me parece que todavía hace falta en relación a esa hospitalidad, como sumarle un lugar donde se pueda confrontar, porque yo no me metí en eso por una cuestión de tiempo, pero me parece que hay en la imagen heredada de comunidad, en general de la iglesia, una imagen de una comunidad armónica donde cada uno tiene su lugar y donde hay un mensaje que es explícito y donde la lengua es una y el cuerpo de la iglesia somos todos. Entonces cada uno tiene su lugar y hay una armonía que está garantizada. Hay desde otros lugares que la comunidad es un lugar de conflicto y de tensiones, donde están estas tensiones de poder todo el tiempo dándose y donde que me parece desde ahí se puede como validar también, conversar o discutir o confrontar sobre algunas posiciones y en base a eso ir construyendo más dialécticamente, podemos decir, porque si no puede quedar como un, solo tengo que recibir al otro, alojarlo y como no tengo posibilidad de decir nada o, muchas veces lo tengo que adecuar al otro, a esta comunidad, entonces el otro tiene que tomar la forma para que acá haya armonía. Y una cosita en relación a esta discusión que se estaba dando en relación al optimismo o al pesimismo. Me parece que hay algo del pesimismo que tenemos encima que tiene que ver con un lugar de realismo de estamos perdiendo, ¿sí? Y nos están ganando por mucho. Históricamente nos vienen arrasando, entonces siempre que empezamos de un lugar hay un montón de vulneraciones como que ya están, y que si lo pensamos desde ahí, el pesimismo es una pata que está como completamente enganchada la impotencia de la omnipotencia, de pensar que nosotros podemos transformar la realidad estructuralmente, y me parece que ahí es más difícil pensarlo en esos términos. Para buscar una salida, voy a citar una charla con Emerson Mary, que también es brasileño y que hace poco estuvo acá,
Y lo voy a poner en diálogo con un concepto de Carlos Escliar, que es un educador argentino, que es como el que hace una lectura de Kotze en relación a la normalidad, a las diferencias y a todo esto, y los dos desde distintos lugares dicen lo mismo. Carlos dice, la hospitalidad como ley griega es una ley imposible porque es para todos, y dice como y no hay tanta disponibilidad, digo como es un gesto religioso, de un sacrificio. Ahora, si en lugar del para todos es un pequeño gesto que está habilitado para cualquiera, digo, como tiene lugar en este acto. Y en relación a Emerson dice lo mismo, dice como yo no puedo pensar en transformar el sistema de salud de Brasil. O sea, como se hizo la reforma, pero hay algo que no se terminó de transformar. Ahora, si nosotros agarramos y decimos, nosotros acá somos 35 personas que se van a encontrar durante todo el día con 35 personas más y hacemos que esos encuentros sean potenciadores de vida, estamos transformando la realidad. O sea, ¿cómo en el pequeño gesto? Si en este encuentro, en micropolítica y desde esa resistencia, nuestros encuentros potencian, es un montón. Es genial lo que acaba de decir. No, a ver, le quería responder un par de cosas. El abolicionismo con capitalismo no hay forma. O sea, a su vez, el sistema penal es una máquina de transferencia millonaria de dinero que viene para acá, nunca va a existir. A su vez, yo tengo la duda del abolicionismo en cuestiones, capaz que se puede pensar distinto, pero en delitos contra la integridad sexual, ¿qué hacemos con eso? Realmente no lo sé. Algo que decía el compañero del fondo sobre los hogares de niños sin cuidados parentales. Había una vez participé en presentaba una ponencia, no me acuerdo si de Aroqui o Ana López o alguien del equipo de Aroqui, que problematizaba algunos hogares que decían que era la lógica carcelaria con un discurso del amor sobre los operadores. Fue bastante violento, pero estaba bueno como para problematizar la intervención de los trabajadores. Que decía, sí, probablemente estaban bien intencionadas, pero la lógica institucional no diferenciaba mucho de la cárcel. Nada, es para ir y quedarse pensando a ver qué tanto de eso es cierto o no. Y después, nada, en un momento decías estos sujetos perdidos, niños, jóvenes, adultos, jóvenes perdidos. No están perdidos, van a ser atrapados en algún momento por el sistema penal, claramente. Y una vez que estás adentro, las posibilidades de salir vivo, punto, y de salir de ese realmente es demasiado complicado. Y eso creo que, retomando eso, me parece que en la actualidad algo que está pasando y que se ve mucho en estas nuevas poblaciones en situación de calle, que las políticas sociales focalizadas, vigentes, son tan focalizadas que esta nueva gente que está volviendo a estar en la calle no pueden entrar porque tiene una serie de recursos que no es exactamente lo que pide la política pública focalizada. Y para esas personas, posiblemente, ya que queda afuera de la política social, va a venir para reemplazarlo la política de seguridad. O el manicomio. Por lo que le va a pasar a estos sujetos por la imposibilidad de tener una habitacioncita con toda la familia atrás, con niños que están en situación de calle, con un sistema de paradores separados por sexo, donde no puede haber niños en el parador de hombres y el de mujeres. El malestar del subjetivo que puede generar estas personas probablemente o terminen psicopatologizados o en la cárcel. O muertos. O muertos. Está ahí. O una muerte social, que es también lo mismo. O una muerte física. Bueno,
Bueno, después de esto vamos a ir a tomar un café. Yo quiero sumar un poco, a levantar un poco el optimismo. Por favor. Porque todo el tiempo se me ocurría lo siguiente. Me sentía antigua, pero se me ocurrió una frase de Gramsci que decía que había que ser pesimista con el pensamiento, pero optimista con la voluntad. Y asumo que seamos optimistas con la voluntad. Y yo también escuchaba a Caetano Veloso todo el tiempo mientras que hablaba Isa, y me acordaba de esa frase que tiene Caetano, que es maravillosa, que dice que de cerca nadie es normal. Entonces se me ocurrió que por lo menos mientras que nos vamos yendo lo escuchemos a Caetano Veloso mientras que vamos a tomar el café.